sido rechazada. Vamos a ver unos temas muy breves, congresistas. Siguiente punto. De la Comisión de Economía y Agraria, proyecto de ley 2247, se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pago. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2247, por el que se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio de adquisición preferente de acciones de Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos. Con fecha 18 de julio del 2014, la Junta de Portavoces acordó la exoneración de los dictámenes. Tiene la palabra el congresista Lewis Alcázar, presidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Referente al proyecto de ley 2247, ampliación de plazo de venta de acciones del Estado en azucareras. Señor presidente, el Congreso de la República dictó la ley 29925, en donde se estableció la prórroga para la venta de las acciones del Estado en las empresas azucareras y la actualización del cronograma de pagos. Conforme a los términos de la ley 29925, hasta el 31 de marzo del 2013, las azucareras debían aprobar sus estados financieros del ejercicio 2012. Hasta 120 días después del plazo anterior, Proinversión debía vender las acciones del Estado a los trabajadores azucareros. En un plazo de 120 días computado desde la vigencia de la ley, las azucareras debían actualizar el cronograma de pagos. El precio de la acción se fijaría conforme a los estados financieros aprobados en el ejercicio 2012. Sin embargo, hasta la actualidad se tiene conocimiento de que en las empresas en las que el Estado aún mantiene accionariado no se ha cumplido con los plazos legales establecidos, generando la imposibilidad que cientos de trabajadores ejerzan su derecho a la adquisición preferente de dichas acciones. Por lo tanto, siendo el precio un elemento esencial del contrato de compraventa, no se puede iniciar el procedimiento de venta si justamente no se fijó el precio de la acción. Conforme a la disposición final de la ley, el precio se fija por la diferencia entre el activo y el pasivo, de acuerdo a los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2012, aprobados por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número total de acciones. Siendo así, acorde con el artículo 1 de la ley 29925, los estados financieros del 2012 debieron ser aprobados hasta el 31 de marzo del 2013, pero por razones ajenas a la voluntad de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras, dicha aprobación no ha sido posible, lo que imposibilita que la venta de las acciones se cumpla. Por lo tanto, al no haberse aprobado los estados financieros del 2012 por el ente encargado de la misma dentro del plazo de ley, no se ha podido determinar la verdadera situación económica y legal de estas empresas agrarias. De ahí la necesidad de ampliar el plazo para actualizar el cronograma de pago de las empresas agrarias azucareras. Por tales consideraciones, solicito a la representación nacional apoyar el presente proyecto de ley, solicitando únicamente que, dado el momento y oportunidad de este debate, se precise en el artículo primero lo siguiente: en el primer párrafo, artículo primero, primer párrafo, las administradoras de las empresas agrarias azucareras deberán aprobar los estados financieros del ejercicio 2014 hasta el 31 de marzo del 2015. Y en el segundo párrafo del mismo artículo, el precio de la acción corresponderá a su valor contable, tomando como base de cálculo los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, debidamente aprobados conforme al párrafo anterior. Presidente, el autor del proyecto va a hacer un alcance adicional referente a este tema, dado que este proyecto de ley ha sido tramitado por acuerdo de Junta de Portavoces y puede dar un alcance mayor quien ha generado el proyecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. En reiteradas oportunidades, cuando se han presentado normas similares a esto, similares porque no son iguales, porque acá hay una gran variación,
lo que antes era el valor de la acción determinado para las empresas que coticen en bolsa, el valor de bolsa, y para los que no lo hagan, el valor contable, pero ahora todas son valor contable. Pero, señor presidente, esto significa que aquí nos toman el pelo. Desde el año 2011 estamos con este tema y es más, presidente, este proyecto viene a la hora nona el día 17 de mayo y pese a que ha pasado a 2 comisiones, no se ha cumplido con dictaminarlos. Y nos los traen ahora, y no sé por qué el congresista presidente de la Comisión Agraria sustenta algo que su comisión ni siquiera ha debatido, ni menos aprobado dictamen alguno, presidente. Yo no creo que deba este tipo de cosas que son tan importantes, que tienen que ver con la propiedad de empresas azucareras, presidente, donde hay serios cuestionamientos a lo largo de la costa peruana. Presidente, podamos nosotros estar en este juego. Es más, advierto que aquí hay una cosa media extraña. En la parte que se refiere a la exposición de motivos, en el último párrafo, antes de pasar a la parte de análisis costo-beneficio, se dice: a la fecha el plazo fijado por la ley 29925 no se ha cumplido por parte de quienes administran las empresas azucareras, perjudicando a los trabajadores. Y entonces no se cumple por quienes administran las empresas azucareras, que de repente ni siquiera están pagando los impuestos al Estado, y les vamos a seguir permitiendo que sigan perjudicando a los trabajadores. De otro lado dice: en el caso particular de la empresa agroindustrial X, la corporación Cayaltí, la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, ha incumplido con el plazo legal. Nuevamente nos llevamos de las narices porque COFIDE no cumple, y nosotros tenemos que entonces, ante ese incumplimiento, seguir ampliando la vigencia de la norma. Y dice: debido a que no ha aprobado conforme a lo ordenado por ley, es decir, hay un incumplimiento clarísimo de una ley dada por el Congreso, los estados financieros del ejercicio 2012, por 2 hechos importantes. La aprobación se hizo fuera de plazo. La aprobación es ilegal. Es decir, ¿qué pasa, presidente? O sea, COFIDE comete actos ilegales, no cumple con los plazos legales, y nosotros, acorde con eso, tenemos que bailar la música que nos toca esa ilegalidad. Presidente, yo presento una cuestión previa para que esto vaya a ser dictaminado, que se retire de la agenda y vaya a ser dictaminado por la comisión como corresponde en el momento que se vuelvan a formar al inicio del nuevo año legislativo las comisiones, presidente. ¿De qué se trata? ¿Cuántas veces más el Congreso de la República va a estar enfrentándose a este tipo de normas, donde todos incumplen, donde la ley no se cumple, donde se perjudica supuestamente a los trabajadores, y el Congreso tiene que seguir de furgón de cola de esos incumplimientos? Presidente, por una cuestión de principio, reitero, presento una cuestión previa para que esto sea remitido a comisiones. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, este es un proyecto de ley que tiene que ver solamente con plazo y tiene que ver con la empresa agraria azucarera Cayaltí, que la gestión de Yehude Simón era una empresa que estaba totalmente quebrada, y el gobierno regional convocó a COFIDE y la pudieron reflotar. En el gobierno nuestro dimos la ley 299-25, en virtud del cual decidimos transferirle la participación accionaria de los trabajadores, decidimos transferirla a los trabajadores. Se ha transferido en Pomalca, en Tumán, Pucallá está privada y solamente queda Cayaltí. Cayaltí tiene un problema porque COFIDE evidentemente no tiene la espalda financiera para seguir sosteniendo la empresa, y esa empresa tiene que entregarse la participación accionaria de los trabajadores a los trabajadores. Y para poder establecer, como se va a entregar estas acciones a los trabajadores en compensación a sus acreencias laborales, por eso se tiene que establecer a través de COFIDE, se tiene que establecer, aprobar los estados financieros. Ahí saldrá el valor contable de la acción y en función de eso se le entrega a los trabajadores. Se ha entregado en Pomalca, se ha entregado en Tumán, Pucallá está ya fuera de la protección patrimonial y solamente Cayaltí, que está en manos de COFIDE. Lo único que se pide es ampliar el plazo.
Y segundo es que las empresas que han entrado en Indecopi actualicen su cronograma de pagos. Aquí no hay otra cosa que eso, terminar con este proceso de transferir las acciones del Estado a los trabajadores, como manda la ley 299/25. Solamente es una ampliación de plazo. Me parecería bien que se determine mañana por qué COFIDE no pudo en la fecha cumplir con aprobar los estados financieros, pero eso no puede de ninguna manera afectar a los trabajadores, porque fuera cual fuera la razón, lo que se va a tener que dar es una ampliación de plazo para que se pueda transferir estas acciones. Eso era, señor presidente, no hay aquí afectación a acciones o que se estén patrocinando intereses particulares. Lo hablo como representante de Lambayeque y lo digo, señor, que esta es la etapa final de un proceso de transferencia ya de las acciones estatales a trabajadores en primer lugar, y luego estas empresas tendrán que impulsar su reflotamiento con la participación de la inversión privada. Gracias, presidente. Congresista Reate. Presidente, yo estoy de acuerdo que este proyecto de ley vuelva a comisiones, porque ya se les dio el tiempo suficiente como para que puedan regularizar los plazos. No puede ser posible que de la época del presidente García, el 2011 también se les dio los plazos necesarios para poder cumplir y transferir las acciones o poner en orden los libros contables. No puede ser posible que el día 21 se presente la exoneración para que no se vean en las comisiones. ¿Cuál es la razón que no se quiera ver en las comisiones? Si el plazo ya se venció, ¿cómo le voy a dar a ampliar un plazo a alguien que se comportó irresponsablemente, falta de profesionalismo, para no tener en orden las cosas? ¿A quién están queriendo ayudar, presidente? Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto de ley no debe pasar. No debe pasar y debe volver ni siquiera volver, tiene que ir a su origen, a la Comisión Agraria, para que ahí se discuta cuál es la razón, llamar a COFIDE, llamar a los accionistas de esta empresa, de Cayaltí, a los trabajadores, para que les explique qué pasó, cuál es la razón. No es posible, presidente, y yo lamento que mi vocero alterno haya firmado la exoneración, lamento. ¿Y por qué lo lamento? Porque no tiene sentido. Es hacer realmente trasladar la irresponsabilidad cuando han tenido los tiempos suficientes desde la época del presidente García hasta este gobierno. ¿Para qué darle más plazo? Por favor, acá hay una situación que no se entiende y por lo tanto le pedimos que realmente venga la COFIDE, venga todo el mundo acá a la Comisión Agraria y que explique con claridad meridiana por qué es esto, por qué a última hora. Esto, por favor, presidente, no tiene que pasar. Muchas gracias. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí hay un problema que no es precisamente causado por los trabajadores, es un problema causado por los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Son los de COFIDE. ¿Y COFIDE qué es lo que hace? No presenta los estados financieros, que es requisito indispensable para poder comprar las acciones del Estado. Entonces, al no presentar los estados financieros, los trabajadores que están con el dinero para comprar las acciones no pueden hacerlo. Es por eso que aquí dice que los administradores, a partir de este momento, de las empresas agrarias azucareras, deberán aprobar los estados financieros del ejercicio 2013 hasta el 31 de marzo del 2014, bajo responsabilidad civil y penal. O sea, es imprescindible, es imperativo que nosotros aprobemos esto, para que los administradores, que quienes son en una sociedad, la administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247. Es decir, el directorio de COFIDE o los señores de COFIDE que están administrando, los gerentes de COFIDE que están administrando a Cayaltí o estas empresas, no presentan los estados financieros, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es obligarlos
obligarlos bajo una pena, bajo una sanción civil y penal. Y es por eso que sí, la congresista me pide, por favor, Luz Salgado. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Angulo. Está diciendo muy claramente, congresista Angulo, COFIDE no presenta los estados financieros. Lo mínimo que tenemos que pedir es que se presente ante la comisión y explique qué está pasando, qué problemas tienen, porque va a pasar el tiempo y luego nos van a volver a pedir prórroga, no es la primera vez. Yo creo, señor presidente, que estando para terminar la legislatura, no podemos meter proyectos que no han pasado por comisiones. Terminemos bien nuestra legislatura, hagámoslo en paz. Este tema tiene que estudiarse, tienen que venir acá a dar las explicaciones del caso. No puede ser que prorroguemos y prorroguemos sin una explicación de quienes son responsables de estar perjudicando casualmente a los trabajadores. Gracias, congresista Angulo. Continúe, congresista. Ahora, el problema es precisamente el plazo. O sea, si nosotros volvemos a comisión, este dictamen, entonces va a prolongarse indefinidamente. Y los trabajadores no van a tener la posibilidad, no van a tener el dinero inclusive para poder pagar y para poder comprar estas acciones. Nosotros necesitamos obligar, no a los trabajadores, no a la empresa, sino obligar a los administradores, que no son precisamente los trabajadores y no son precisamente una empresa, una empresa privada que tenga a su cargo esta administración, sino es COFIDE. Entonces, si no obligamos a COFIDE, mediante una sanción civil y penal, si no obligamos a estos administradores, entonces esto se va a prolongar indefinidamente y va a estar en manos de una fideicomisaria la administración de esta empresa. Entonces, por eso les pido, por favor, que votemos a favor de esta prolongación, de forma tal que podamos de una vez dar solución a este tema que es muy delicado en el sector norte, muy delicado en nuestra región norte y especialmente en este caso en Lambayeque. Gracias, señor presidente. Congresista Simón. Gracias, presidente. Señores congresistas, en efecto, el que habla, siendo presidente regional y encontrado quebrada ya la empresa Cayaltí, buscamos al inversionista privado. Los inversionistas privados no querían saber absolutamente nada con Cayaltí. Sus tierras valían menos cero. Gracias a la relación que hicimos con COFIDE, la corporación financiera que pertenece al Estado, logramos hacer todo un plan de desarrollo que permitió que Cayaltí pueda levantarse en los 2 primeros años o 3 primeros años que intervenió COFIDE. Lamentablemente después COFIDE vio como un negocio, ya no dio el segundo paso que nosotros habíamos querido, que era una vez que estaban saneados un poco la economía y revalorizar las tierras, llamar a un inversionista privado, que fue trabajado con los propios trabajadores y que incluso viajaron con el que habla y con otros, tanto a Brasil como a España, trabajadores y jubilados en busca de la asociación público-privado para poder darle el paso ya de desarrollo de Cayaltí. COFIDE ha vivido de Cayaltí. Los últimos años han sido de una administración horrorosa. Incluso le han robado a la empresa. Y cada vez que hemos recurrido a COFIDE para que pueda entregar los informes anuales, simplemente no lo han entregado. No les ha interesado entregar. Incluso la valorización de las acciones hechas por Proinversión eran debajo de lo que correspondía. Por lo tanto, presidente, aquí hay una responsabilidad en efecto de COFIDE. Esta ley no le va a favorecer a los trabajadores. Esta ley va a perjudicar a los trabajadores. Y no sé si solamente va a beneficiar o es exclusivamente para Cayaltí. Porque yo no sé cómo están las otras empresas, cómo está Pomalca, cómo está Tumán, que tiene también empresarios que no rinden, que no están. El congresista Ruiz me está pidiendo una interrupción, presidente. Congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, tenemos que recordar que a nivel nacional existe entre 11 a 12 empresas azucareras y la realidad de estas empresas azucareras, señor presidente, buscando ese socio estratégico, buscando la forma de cómo asociarse para salir adelante,
después de la ley que se dio, la Ley General de Sociedades, ¿cuánto ha cambiado, señor presidente? ¿Realmente se ha beneficiado a los trabajadores accionistas? ¿Realmente ellos han progresado con esos socios estratégicos o al final el socio estratégico se quedó con las acciones, se quedó con la propiedad, se quedó con todo? Señor presidente, acá hay una realidad que tenemos que enfrentar y eso lo conocen los que somos o los que venimos de ese sector, de esa familia, la familia azucarera. Yo creo que este problema va mucho más allá, señor presidente, y eso merece un debate más profundo, señor presidente. Muchas gracias. Continúe con eso. Presidente, el que ha hablado y los congresistas lambayecanos hemos sido, permítanme terminar un poco la idea para después, si usted lo permite, presidente. Hemos ido constantemente a reuniones a COFIDE para que nos informen cuál es la situación de Cayaltí y nos han engañado, pues. Porque COFIDE está haciendo su caja de Cayaltí y en Proinversión exactamente igual. En Proinversión han valorizado las acciones de Cayaltí de la manera más miserable, permítame decir esa palabra, presidente. Por lo tanto, si vamos a hablar que en efecto queremos beneficiar a los trabajadores, que esto vaya a la comisión, que pueda la comisión ver y después podamos opinar, pero no se puede seguir diciéndole a COFIDE que tenga todo el tiempo posible, a los empresarios de Pomalca o Tumán, no sé cómo estarán, que tengan todo el tiempo del mundo y sigamos hablando en nombre de los trabajadores. Entonces yo, presidente, pido que esto pase a la Comisión de Economía o a la Comisión de Agricultura, a las dos comisiones. Congresista Belaúnde. Congresista Belaúnde, le pide una interrupción al congresista Zamudio, que me olvidé de darle en el caso anterior. Sí, presidente, la cuestión es simple. Por ley 29.925 se estableció la prórroga de la venta de las acciones del Estado de las empresas azucareras. ¿Cuáles eran los términos? Hasta el 31 de marzo de 2013 las azucareras debían aprobar sus estados financieros. Hasta 120 días después del plazo anterior, Proinversión debía vender las acciones del Estado a los trabajadores azucareros. En un plazo de 120 días computado de la vigencia de la ley, las azucareras deberían actualizar el cronograma de pagos. El precio de la acción se fijará conforme a los estados financieros. Pero sin embargo, presidente, COFIDE, a cargo de la administración de la azucarera Cayaltí, no cumplió con los plazos, generando la imposibilidad de que cientos de trabajadores ejerzan su derecho preferente. Eso es lo que se está planteando en esta iniciativa legislativa. Defender el sagrado de los intereses de los trabajadores de las empresas agroindustriales azucareras. Congresista Belaúnde. Señor presidente, el sagrado interés de los trabajadores de adquirir las acciones de una empresa que por motivos que desconocemos no tiene sus estados financieros aprobados por auditores independientes, quizás, señor presidente, no sea tan sagrado. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque leyendo el último párrafo de la fundamentación de la exposición de motivos antes de llegar a la cápite de análisis costo-beneficio, se dice algo que efectivamente es extraño. Se dice que COFIDE ha incumplido con el plazo legal y luego se dice algo contradictorio. La aprobación se hizo fuera del plazo legal, pero ¿ha cumplido o ha incumplido? Ahí hay una contradicción en sus términos. Y luego se dice, la aprobación es ilegal, porque se hizo sin que COFIDE tenga poder o facultades para decidir sobre este asunto societario, demostrando su intención de actuar contra la ley y de perjudicar al trabajador. Bueno, por si acaso, aquí todos los que intervienen en este asunto, todos son trabajadores, porque la gente que trabaja en COFIDE también es trabajadora. Lo que pasa es está
haciendo algo, está administrando, quizás está cumpliendo algo que en términos muy genéricos se podría llamar un fideicomiso. Pero yo quisiera, de alguna forma, compartir con este ilustre pleno un concepto fundamental. No puede haber ley que obligue a que se aprueben los estados financieros, porque para la aprobación de estados financieros se exige de una empresa de la importancia de Cayaltí, se exige que haya un dictamen limpio de observaciones sustanciales por parte de auditores financieros, auditores contables y financieros independientes. Todo eso hecho de conformidad con las normas, tanto nacionales como internacionales, generalmente aceptadas. Es evidente, señor presidente, que algo está pasando con estos estados financieros. Culmine, congresista. Es algo que no lo podemos determinar nosotros, razón por la cual creo que es pertinente, para defender los derechos sagrados de los trabajadores, que esto pase nuevamente, pase a comisiones, para que se averigüe por qué se aprobó o por qué no se aprobó estados financieros que, para ser aprobados, requieren de ese dictamen limpio, porque de lo contrario podemos tener estados financieros fraudulentos y estaríamos nosotros propiciando alguna modalidad de fraude a la ley en un importante tema contable, financiero y hasta tributario, y por cierto también patrimonial, porque mientras no se aprueben esos estados financieros no sabemos cuál es el valor contable de esas acciones que, en defensa de los sagrados derechos de los trabajadores, se les tiene que vender a un valor cierto, auténtico y arreglado a contabilidad y a los principios generales de contabilidad. Mi posición, señor Culmine. sería que esto vuelva o vaya, porque no ha ido, a la Comisión de Agricultura. Y por lo tanto lo pido como cuestión previa. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. La representación lambayecana, como hemos escuchado, es la que tiene evidentemente el mayor conocimiento de lo que ha acontecido con la industria azucarera. Y han pasado las 3 etapas. No escapa a la memoria de los peruanos que en la época de los hacendados hubo la nefasta ley de reforma agraria que se convirtió más que una reforma en un despojo, y que ese despojo permanece hasta el día de hoy, porque los propietarios de las tierras jamás han sido indemnizados, jamás se les ha entregado el valor que se estipuló que ya era bajo en aquellas épocas y que se dijo que se daban los bonos a 20 años. Han pasado más de 40 años de este despojo y los gobiernos que han transcurrido no han tenido la mínima voluntad de poder pagar, no el justiprecio, pero pagar por lo menos algo de esta tremenda deuda. Pasamos a las épocas de las cooperativas y vemos que las cooperativas trajeron el atraso del campo. Luego, en el gobierno nuestro se dio la época de las asociaciones. Se buscaron los socios estratégicos. Ha funcionado en algunas empresas de manera ejemplar, como las tenemos algunas en el Departamento de la Libertad, como tenemos Pomalca en el departamento o en
en la región Lambayeque. Pero justamente la que ha sido más azotada por este cúmulo de desgracias ha sido Cayaltí. A Cayaltí se le buscó un socio estratégico para que la administre, que fue una banca de segundo piso, Cofide, y las deudas que estaban en 27 millones en aquella época, hoy día sobrepasan los 160 millones. Nosotros nos preguntamos, ¿puede la mala administración de Cofide perjudicar o arremeter contra una ley para la adquisición de las acciones a los trabajadores? Evidentemente que no. Nosotros sí estamos convencidos de que tiene que haber una comisión investigadora al accionar de Cofide, porque el manejo que se le ha dado a Cayaltí ha sido de lo más abusivo. Se alquilaban tierras de Cayaltí a precios irrisorios a grupos económicos de poder. Y el trabajador siempre permaneció postergado y cada día más empobrecido. Continúe con... ¿A quién le conviene que no haya una exacta valorización del accionariado? ¿A quién le conviene que el mal manejo de Cofide no haya permitido que estén al día justamente la situación económica y los estados financieros? ¿O pretenden realmente desvalorizarla para entregarla a algún otro grupo de compadrazgo o a algún otro grupo de poder? ¿O quieren realmente cumplir la ley para que se asigne a los trabajadores? Por eso nosotros creemos que en primer lugar debe haber una comisión investigadora para el accionar de Cofide, pero que eso no puede desdeñar que esta ley que solicita una prórroga va a permitir la exacta valorización de las acciones y que estas acciones deben ir, como lo ha señalado la ley primigenia, a los trabajadores. Gracias, presidente. Congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el problema de Cayaltí se debe a dos cosas. Primero, que realmente la administración le hace una empresa como Cofide, que no es la empresa idónea para manejar definitivamente Cayaltí. Y segundo, en realidad los estados financieros no deben ser favorables, deben ser totalmente adversos. Primero porque lo maneja Cofide y segundo porque el precio en el mercado internacional del quintal de azúcar ha descendido notablemente. No es el precio de hace 2 o 3 o 4 años, que permitió revertir muchísimo los ingresos en todos los ingenios azucareros y ha permitido que el Perú, de tener escasamente 480.000 toneladas al año de producción, ha pasado a más de 1 millón de toneladas, superando inclusive antes de la reforma agraria, cuando se producían 850.000 toneladas de azúcar fina. Creo que esto acá debe ser estudiado definitivamente por la Comisión Agraria, porque tiene que haber una evaluación seria, contable por supuesto de parte de Cayaltí y además, si es posible, dar una proyección para que la salida de los obreros sea una salida que les traiga bienestar y progreso, porque eso es lo justo. Creo que de esta manera, aprobando o alargando más los trámites, lo único que vamos a hacer con estos nuevos plazos es sencillamente postergar una agonía que no va en favor de los trabajadores, sino va en contra de ellos. Además, existen antecedentes en cuanto a Cofide, con motivo de los famosos créditos que se hicieron hace unos años, que fueron créditos blandos, venidos del exterior, donde Cofide actuó como una banca de segundo piso y entregó estos créditos a muchísimos agricultores, pequeños y medianos en todo el Perú. Lo único que trajo con motivo de interrupciones y mal manejo de los créditos, señor Angulo, perdón, señor presidente, el señor Angulo, el congresista Angulo me pide una interrupción. ¿Lo está pidiendo el congresista Angulo y el congresista Velázquez? ¿Cómo? El congresista Velázquez y Angulo, ¿a los dos? Bueno, después al congresista Velázquez. Congresista Angulo. Sí, solamente para puntualizar. Gracias, congresista, por su amabilidad. Se considera que la Comisión de Economía
ya ha tenido conocimiento del asunto desde el 23 de mayo del 2013 y la Comisión Agraria ha recibido recién, claro, el 21 de junio de 2013. Yo creo que lo que debemos hacer es, de alguna manera, aprobar la extensión y aprobar o llevar el caso de Cayaltí a una comisión especial, investigadora, para que se sepa exactamente cuál ha sido el comportamiento de las administradoras, en este caso de COFIDE. Gracias, congresista. Congresista Cabrera. Yo lo que creo, y creo que es lo más razonable, más allá de que sea o no conveniente hoy día aplazarlo, es darle solución a Cayaltí. Y creo que es importante que COFIDE pueda informar esto de la Comisión Agraria y acá podamos traer un informe, un vaticinio y una proyección. En medio de todo, los obreros tienen que ser beneficiados con este cambio que ha habido en el manejo de la tierra, porque la verdad, cualquiera que fueran las razones, en el pasado hubo una reforma agraria, de repente con muy buena intención, pero los resultados de esa reforma agraria fue que en lugar de haber menos pobres, se fabricaron más pobres. Y fue un fracaso. Se redujo las producciones y el ingreso per cápita de los campesinos en el campo y finalmente hemos terminado volviendo un poco al pasado, pero lógicamente con técnicas modernas que nos han permitido tener una ventaja comparativa con el pasado y hoy día la agricultura creo que va por buen camino y puede mejorar aún mucho más. Pero es el caso que la caña de azúcar es en realidad un producto agrícola extensivo. Le ruego terminar con Termino muy rápidamente. No es el caso, lógicamente, de los sembríos intensivos, como pueden ser hortalizas y frutales, que hoy día han permitido que los valles produzcan 8, 9 y hasta 10 veces más de lo que producían antes. Pero considero que debe haber un estudio exhaustivo. COFIDE ha tenido un no buen comportamiento, no ha tenido una buena performance en el manejo de los créditos para los agricultores. Ha habido un PREDA que no ha podido funcionar y bien vale la pena volverlo a estudiar en la Comisión Agraria. Creo que unos meses más no van a hacer daño, todo lo contrario, va a ser un beneficio y creo que acá se trata de proyectar en el futuro un beneficio fundamentalmente para los obreros que merecen bienestar y progreso. Muchas gracias. Congresista José León. Presidente, este es un tema, es un resorte económico de la agricultura moderna que debería conocerse en este Parlamento para tomar las decisiones correctas que precisamente hace 6 o 7 años que no se están tomando. He escuchado decir a algún congresista muy acertadamente que hoy se produce un poco más de 1 millón de toneladas al año de las 10, 11 empresas azucareras que existen en el Perú. Pero pudiéramos estar muchísimo mejor. Tal vez produciendo más de 2 o 2,5 millones en la proyección de toneladas métricas de azúcar. Y que se entere y que se sepa acá que este millón de toneladas que se está produciendo en números redondos, la mitad lo produce una sola empresa, la empresa Casagrande y sus aliadas, por una sencilla razón, presidente, y esto es parte del problema que tenemos que abordarlo para corregir esto que está pasando en las azucareras del norte, no solo en Cayaltí, porque cuando se quiso sacar a la mala compañía de las empresas, esa mala compañía se llama Estado peruano, para que no fuera el que distorsionaba, el que malograba la administración de las empresas, se tuvo la buena idea, presidente, de no regalar las acciones pertenecientes al Estado, que como muy bien lo ha referido el congresista Aguinaga, el Estado se hace socio de las azucareras por deudas acumuladas, porque capitalizó deudas al Estado y se hizo socio y se metió en la estructura de la sociedad de las empresas a hacer una mala junta, a hacer que se haga
un desgobierno en las azucareras y finalmente terminaron quebradas, como terminaron hasta inicios de la década del 2000. Entonces, presidente, se tomó la decisión en esta empresa, que era la mejor empresa que tuvo en su momento en la década del 70 hasta la década del inicio del 70, de no esperar un balance auditado para poner el valor a la empresa, sino que se hizo una OPA, una oferta pública, para que abierta y libremente todo el Perú y todo el mundo pudiera venir a invertir y conseguir ese socio estratégico que los he escuchado reclamar. Y empezaron a hacer una verdadera alianza pública-privada entre las acciones que quedaron propias de los trabajadores y las acciones del Estado que pasaron al socio estratégico. Puede continuar. Y le metieron plata, presidente, cosa que no ha sucedido, lamentablemente, en las empresas del norte, por una sencilla razón, porque de manera, seguramente por darle un beneficio, tal vez no con mala intención a los trabajadores, se les dijo que se les iba a hacer una transferencia preferente o una adquisición preferente de las acciones del Estado. ¿Y en qué ha terminado, señor? Las acciones preferentes hoy ha terminado en lo que dije hace 2 años acá cuando queríamos aprobar eso, que iba a terminar en gente que está lucrando de esas acciones que los trabajadores poco a poco les han ido quitando. Y hoy día me pide una interrupción, señor presidente, con todo gusto. Correcto. Entonces no había pedido uso de la palabra, sino interrupción o ambas cosas. Sí, interrupción, pero ya no uso de la palabra. Bueno, como usted... Entonces termino, presidente. Termino. Entonces, señor presidente, hoy Tumán, Pomalca y otras están que no pueden despegar y no lo van a hacer, porque ¿de qué ha servido que le pasemos las acciones por una ley del Congreso a los trabajadores cuando no tienen liquidez, cuando no tienen estrategia, cuando no tienen socios estratégicos para poder reflotar las empresas como lo han hecho en las empresas de la libertad? Entonces hoy estamos en el gran problema que en el caso de Cayaltí no se le puede poner el valor a las acciones, porque no se les da la gana sencillamente a los que están ahí, que son administradores judiciales, que es COFIDE y algunos otros más por interpósitas personas, no se les da la gana de auditarse los balances ni de presentar balances, porque les conviene seguir lucrando de manera soterrada de todo lo que produce estas empresas, lo poco que produce, y se siguen generando deudas y deudas y deudas y deudas. Tiempo para concluir. Entonces, presidente, yo lo que propongo aquí es que en este caso de Cayaltí se pueda tomar como piloto en el norte y traer primero a FONAFE, que son las que administran estas acciones del Estado, y que nos diga FONAFE por qué no ha podido hasta hoy obligarle a que presente sus balances y auditarlos, si se quiere, para tener una referencia de un precio. Pero fíjese usted, si nosotros tuviéramos los balances, ya se hubiera puesto precio, ya se hubiera transferido a los agricultores y ya estuviera en manos de la gente que detrás quiere lucrar de estas empresas. Entonces, señor, yo le sugiero, quiero proponer como cuestión previa que regrese a la comisión y que regrese a la comisión que venga a la Comisión de Agricultura y que se hiciera un debate intenso y que se propusiera inclusive la posibilidad de que luego de establecerle no un balance, no un valor contable, porque el valor contable en una empresa quebrada va a ser de regalo, Para concluir. Solo para terminar, sino que se hiciera la experiencia que se hizo en las empresas azucareras de la libertad y se pusiera un valor comercial, y con ese valor comercial se trajera realmente al socio estratégico y hacer esa alianza realmente público-privado que estamos esperando hace tiempo. Si no, señor presidente, queridos amigos, lo que va a pasar es que estas empresas seguirán más empobrecidas, generando más deudas al Estado. El próximo año, igual que el año pasado, seguiremos buscando ampliarle
este plazo para que puedan presentar sus balances y ponerle valor. Seguirá ese carrusel de siempre y nunca habremos apoyado a unas empresas que tienen todo el potencial, que tiene el mejor clima, que tiene la mejor tierra, que tiene sistema de riego regulado, tiene irrigaciones, pero estamos dejando pasar, señor, esta gran oportunidad. Muchas gracias. Congresista Manuel Damer. Señor presidente, este proyecto de ley creo que da una buena ocasión para que el Congreso no solamente investigue algunos hechos irregulares, sino pueda hacer propuestas legales en torno a políticas públicas. El tema de la caña de azúcar no es un tema de una industria que está al quiebre o en sobrevivencia. En el mundo ahora de la caña de azúcar se hace energía, se saca el etanol, y el Perú tiene una ventaja competitiva para producir etanol y venderlo sin pagar aranceles en el mercado norteamericano. Por eso es que en la costa norte del Perú hay una intensa producción y una intensa pugna por controlar aquellos sistemas empresariales o acciones pendientes que tienen que ver con la producción de caña de azúcar. Se ve en Piura fácilmente cómo le están disputando el agua que tiene Piura con los arroceros o con otros productores, entre los grandes productores de caña de azúcar que han entrado al desierto. Y se ve también en el resto del norte. Creo que esta propuesta que se trae es una buena ocasión para que el Congreso pueda no solamente hacer investigaciones, sino hacer políticas públicas. Y aquí de entrada hay una investigación que hace que no se podría ni siquiera discutir o aprobar este proyecto. Aquí se está diciendo que una empresa del Estado, COFIDE, ha cometido una ilegalidad. Se está denunciando responsabilidades, pero no se dice nada sobre eso. Se podría aprobar aquí que es ilegal sin saber quiénes son los responsables, de qué se trata, hay delito, qué tipo de delito, qué leyes específicas son las que se están vulnerando, no se dice nada. Hay evaluaciones diferentes. ¿Que hay un problema financiero en COFIDE? ¿Es un problema empresarial de COFIDE? ¿Es un problema delictivo en COFIDE? Son problemas distintos y tendrían que ser delimitados más claramente y poder ser precisados. Y justamente ahí creo yo hay un problema también de política pública del Estado y COFIDE respecto a la producción azucarera. Por eso pienso que concuerdo con las propuestas que se han hecho, creo que es prácticamente un consenso multipartidario que regrese a la comisión y que la comisión trabaje, tenga un mes, 2 meses, venga COFIDE, vengan los propios productores, porque en el fondo el problema de los trabajadores es que no se les estafe, es que no se vaya a una venta de acciones baratas, no se vaya a una venta de acciones para favorecer directamente a alguien, no se elabore el proceso para dárselo a alguien, sino para que haya las mejores condiciones de una política pública para beneficiar a los trabajadores, pero también a las regiones y al país. Gracias. Tengo todavía a 5 señores congresistas inscritos, pero el presidente de la Comisión Agraria creo que quiere hacer apuntar algo. Me pide una interrupción el congresista Velázquez. Es que le estoy dando a usted una especie de interrupción para que precise lo que me acaba de señalar. Ok. Sí, ahorita. Lo sé, señor. Todavía está el señor Mesías, el señor Acuña y viene usted. No nos desesperemos. Congresista presidente. Presidente, con la venia del congresista Velázquez. Mire, entendemos que hay una práctica parlamentaria que la conocemos, que es la exoneración del dictamen y ampliación de agenda. Lo que preocupa, y no quiero reiterar ni tocar temas que han sido tratados por los demás congresistas, es que quienes plantean esta exoneración resulta que en la práctica no están de acuerdo con que se ve este tema aquí. Entonces yo creo que hemos escuchado temas interesantes, conocemos porque nos han ilustrado sobre lo que es Cayaltí, etcétera, pero creo que ampliar el plazo lo único que va a significar, por lo que hemos visto hasta ahora, es que nos sintamos tranquilos, que tenemos un año más por delante para seguir pensando. Y esto creo que debe resolverse en las comisiones, citando a COFOPRI, citando a FONAFE, citando a Proinversión, quizás en comisiones compartidas con Economía, que es la primera comisión. Por lo tanto, presidente, yo solicitaría, como presidente de la Comisión Agraria, que este dictamen retorne a comisiones para ser tratado en el nivel que corresponde y hacer las evaluaciones del caso y las responsabilidades que conlleven en la investigación del caso, presidente. Gracias.
Bien, entendemos que es cuestión previa y se votará así. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Colegas congresistas, qué duda cabe que en la región norte y específicamente en la región Lambayeque, el azúcar no es dulce, señor presidente. El azúcar ni siquiera tiene y ni se acerca a las características de la chancaca. En la región Lambayeque, la industria azucarera está manchada de sangre, presidente. ¿Saben cuántos muertos ha habido en todos estos temas en la región Lambayeque? Han habido 21 muertos, señor presidente. Tanto en Pomalca, en Tumán, Pucallay, en Cayantí, sumando estas 4 históricas y hermosas cooperativas. La región Lambayeque ha sido muy beneficiada por la naturaleza y por Dios, fundamentalmente. Sin embargo, estamos viendo que la industria azucarera en la región Lambayeque está manchada de sangre. Tiene por 10 años aproximadamente administraciones judiciales. Incluso hay un grupo que con la plusvalía que genera el dulce negocio del azúcar, financian candidaturas, financian campañas políticas y asimismo, señor, también financian equipos de fútbol, financian la mediocridad del fútbol peruano, financian candidaturas y luego salen a relucir, mira la cantidad de dinero que tengo. Eso es la industria azucarera en Lambayeque, hermosa región, histórica, hija de Nailán. Y sin embargo, nos traen este proyecto de ley. Señor presidente y colegas congresistas, la industria azucarera tiene que declararse en emergencia. Hay que sacudir a aquellos vivazos que hoy trafican con el azúcar allí en la región Lambayeque. Por otro lado, señor presidente, públicamente también le pido y le invoco al presidente de la Comisión de Fiscalización que se haga una audiencia pública en Lambayeque, porque eso es lo que quiere el pueblo lambayecano, eso es lo que reclama el pueblo lambayecano, para escuchar las quejas de manera directa. El azúcar, el veneno dulce que tomamos nosotros en la región Lambayeque está manchada de sangre y hay vivazos que incluso hoy están financiando candidaturas regionales, señor presidente. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Presidente, congresista Velázquez me está pidiendo una interrupción. Congresista Velázquez. Gracias, Virgilio. Solamente decir lo siguiente. No está el congresista que ha hablado y quisiera referirme a lo siguiente. ¿De qué se trata? Me hubiera gustado que José León, que fue el que presidió la comisión que privatizó Casagrande, pudiera haber llevado esa experiencia a Lambayeque. Aquí lo que se trata es que hay un error, pues dice que hay que llamar a FONAFE para ver el valor de acción. Aquí lo que se trata es de una ley que establece que la participación accionaria del Estado hay que entregársela a los trabajadores. Y ya se entregó en Pomalca, se entregó en Tumán y falta en Cayaltí. Lo que hay que hacer es establecer los estados financieros para que en función de eso, por mandato de la ley, salga el precio de la acción. Lo ha dicho Yehu Decimos, no lo hizo de mala fe, llevó a COFIDE para reflotar la empresa. Pero hoy día, por razones explicables, que lo dirá COFIDE, cada vez se está descapitalizando más. Aquí va a afectar a los trabajadores. Y lo que se trata es ampliar un plazo. Aquí no hay que desfavorecer a un vivo, a otros no. Como lambayecanos, decimos lo siguiente. Nosotros dimos la ley el año 2010 para entregar estas acciones a los trabajadores. ¿Le da la segunda interrupción?
señor presidente, es una ampliación de plazo para entregarle las acciones a los trabajadores. De eso dice la ley 299/25. Acá están haciendo elucubraciones, que el FONAFE... Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Alejandro Aguinaga, que se forme una comisión investigadora. Pero ¿qué estamos haciendo? Conspirando contra el precio adecuado a favor del cual deben pasar las acciones de los trabajadores, porque a medida que pasen las semanas, los meses, vamos a tener que concluir en lo siguiente: cumplir la ley. Y cumplir la ley es trasladarle las acciones de los trabajadores. La diferencia es que cuando más semanas pasen, más meses pasen, cada vez las acciones valdrán menos. ¿Quién se afecta? Los trabajadores. Gracias, congresista Virgilio Acuña. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Señores, yo no puedo dejar de pronunciarme sobre el tema de las empresas azucareras de Lambayeque, porque por supuesto represento a Lambayeque. No conozco bien la parte legal, porque en el Congreso de la República durante los últimos 10 años se han emitido muchas leyes que tienen que ver con las empresas azucareras. Sin embargo, yo puedo percibir que el resultado de la aplicación de estas leyes durante los últimos 10 años no han beneficiado en nada a las empresas azucareras. Protección patrimonial, venta de acciones a los trabajadores, transferencia del Estado a los trabajadores, pero en realidad las empresas no sienten un beneficio y al contrario, cada vez están con más endeudamiento. Esas son las empresas cuyas acciones han pasado a nombre de los trabajadores. Pero sin embargo, no puedo dejar también de ser justo con las cosas, porque de las 5 empresas azucareras de Lambayeque, hay una, que es la de Cayaltí, cuyas acciones del Estado no se han vendido a los trabajadores. En todas las 4 otras empresas, el porcentaje de acciones del Estado, 20%, 30, 40 o 60%, sí han sido vendidas a los trabajadores, menos en Cayaltí. En Cayaltí no se ha transferido porque ahí está COFIDE hace 12 años. Entonces hay que resolver 2 problemas. Primero, resolver el tema de COFIDE, que no solo con los azucareros, sino también con los algodoneros, con los agricultores, con los cafetaleros. Cada vez que entra COFIDE hace quebrar a todas las empresas agrarias. Cada vez que COFIDE entra, presta 8 o 10% cuando el dinero cuesta 2 o 3%. En el caso de Lambayeque, específicamente Cayaltí, COFIDE tiene 12 años administrando, sueldo de 20.000 o 30.000 soles, de 10 o 15 gerentes. ¿Cuánto de plata se han llevado los funcionarios de COFIDE que están acá en San Isidro? Y es un tema que tienen que verlo. Yo pregunto al presidente de la comisión, pregunto a todos los colegas, si esta ley solo se puede precisar para que las acciones del Estado pueden pasar a nombre, por supuesto vendidas, a nombre de los trabajadores de Cayaltí, que son los únicos que no han comprado las acciones del Estado. Mi propuesta es esa, y quiero que por último se consulte como una cuestión previa, que la ley se aplique específicamente para Cayaltí y no las otras empresas que ya las acciones han sido transferidas. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, durante estos 40, 45 años de la industria azucarera en el Perú, sinceramente hay una historia amarga que contar. Esa historia amarga, señor presidente, mientras no tengamos información verdadera, certera, cómo ha venido manejando la Superintendencia de Mercados y Valores, ayer con ASEP, la SUNAT, cuando se transformaron las empresas de cooperativas a sociedades anónimas, a la SUNAR para ver de cuántas, acá he escuchado a congresistas decir que las empresas azucareras tienen buenas tierras, buen clima, agua todo el año. Eso es cierto, señor presidente. Las tierras, de lo que costaba hace 10 o 15 años atrás, 5.000, 4.000 dólares. Hoy día, señor presidente, 40.000 dólares la hectárea. ¿Y qué ha servido, señor, para estos trabajadores accionistas esta riqueza? ¿De qué le ha servido? Si hoy día podemos dar una revisión en todas las empresas azucareras y la pobreza, esa gente, ese hombre del campo, ese hombre de fábrica, sigue existiendo esa pobreza. No ha existido, no ha servido de nada, señor presidente. Esos socios estratégicos, ¿basados a qué? A medidas cautelares, se han puesto a administrar por 1, 2, 3, 4 años y después el mismo Estado, el mismo Poder Judicial
ni siquiera los ha investigado, ni siquiera lo ha sancionado. ¿Quién ha administrado? Una empresa. ¿Cómo lo han dejado? En rojo. Señor presidente, hay mucho que investigar. Yo comparto lo que decía el congresista Guevara. Hay que declarar en emergencia al sector azucarero. No podemos ver, señor presidente, si por el sur tenemos a Chucarapi, por el centro tenemos a Paramonga, Andahuasi y ya la desaparecida Ingenio, y por más allá tenemos a Casagrande, Laredo, Pucallá, Tumán, etcétera, etcétera. Señor presidente, necesitamos una revisión profunda a este sector. Necesitamos revisar qué es lo que se ha hecho con las administraciones, a quién han respondido, qué ha pasado con COFIDE, qué ha pasado con Proinversión, qué ha pasado, señor, por qué todavía tenemos que seguir prorrogando esta transferencia de las acciones. Y al final, por más que se entregue estas acciones, señor presidente, a este hombre de campo, a este hombre de fábrica, mañana ¿podemos garantizar que esas acciones sirvan para el futuro de sus hijos? ¿Estamos garantizando eso o pasará de la mano de ese trabajador, de ese hombre de campo, de ese hombre de fábrica, nuevamente a quién, señor presidente? A ese grupo de poder económico que está buscando una cautelar para seguir administrando su fábrica, su empresa, su campo. Señor presidente, yo no voy a ser tonto útil. Yo por lo tanto pediré, señor presidente, que se investigue, por supuesto, que se forme una comisión responsable. Culmine, congresista. Y yo creo que esa verdad, señor presidente, muchas familias a nivel nacional, vayamos a dar un recorrido, señor presidente, por Casagrande, por Cayaltí, por Tumán. Vayamos a ver de qué grandeza hablamos, señor presidente. Vayamos a ver cómo han solucionado esos problemas, señor presidente. Vayamos a ver cuánta deuda nos ha dejado en SUNAT, señor presidente, después de tantas medidas cautelares. Vayamos a ver de qué riqueza hoy día esos señores, como el caso de Paramonga, que se ha apropiado del estadio, se ha apropiado de la posta médica, se ha apropiado de las avenidas, se ha apropiado y sigue contaminando un pueblo que se llama Nueva Esperanza, señor presidente. Entonces son cosas que se tienen que revisar. Yo creo, señor presidente, con mucho respeto, le digo a los 130 congresistas, vayámonos a dar una vuelta por esos sectores y después saquemos las conclusiones que realmente necesita una solución verdadera, firme, de este gobierno, señor presidente, en beneficio de la familia azucarera a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Bien, el presidente de la comisión y la congresista Marta Chávez plantearon una cuestión previa, que vuelva a la comisión agraria, creo. A las dos comisiones. Vamos a votar, y con esta Belaúnde también. Vamos a votar. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez, el congresista Martín Belaúnde, para que el presente proyecto pase a la Comisión Agraria y a la Comisión de Economía. Estamos en votación, congresista. Congresista, estamos en votación. Ya todos han terminado de debatir. No podría darle el uso de la palabra porque sería una nueva ronda de oradores. Bien, en ese momento la representación nacional viene registrando su asistencia para votar en cuestión previa, planteada tanto por la congresista Marta Chávez como el congresista Martín Belaúnde, sobre que el proyecto de ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pagos se retire de la agenda y vaya a ser dictaminado en la próxima legislatura, volviendo así a la Comisión Agraria y de Economía.
Se va a proceder a decretar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Al voto. Han registrado su asistencia 75 señores congresistas. Al voto. La cuestión previa. Para que el presente proyecto pase a las comisiones agraria y de economía. Congresista Apaza, Coa, Coari, Gutiérrez, Molina, Nayab, Rosa Guaranga, Tubino, León Rivera. Congresista Gutiérrez, Coa, Coari. Molina. León. Tubino, León. Se va a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 33 señores congresistas, en contra 37 más el presidente 38, 3 abstenciones, más Tubino rojo, Bengolea verde, Julca verde, votación final 35 a favor, 39 en contra, 3 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma votación, asistencia, se va a proceder a votar el proyecto. Al voto. Con 35 votos a favor, 39 en contra y 3 abstenciones, fue rechazada la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez y el congresista Martín Belaunde sobre que el proyecto de ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente a acciones del Estado de empresas agrarias azucareras y para actualizar que el cronograma de pagos vuelva a la Comisión Agraria y Económica. En estos momentos, el Pleno del Congreso viene votando el presente proyecto.
Congresista Acha, Coa, Condori, Ruiz, Nayab, Urquizo, Díaz, Kobashigawa, Melgar, Neiro Laichea, Tan, Bien, se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 37 señores congresistas, en contra 20, 17 abstenciones. Más Bengolea, rojo, Otárola, verde, Julca, ámbar. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 2247 con 38 votos a favor, 21 en contra, 18 abstenciones. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Presidente, solicito la dispensa de la segunda votación con la misma asistencia. Con la misma asistencia se va a votar la dispensa de la exoneración de la segunda votación. Al voto. Con 38 votos a favor, 21 en contra, 18 abstenciones, fue aprobado el proyecto de ley que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras. Señores congresistas, mientras se procede a la votación, les indico que estamos distribuyendo el manual para poder ingresar a la radio online del Congreso de la República, a efectos que lo difundan en sus jurisdicciones. Muchas gracias. Congresista Coa, Condori, Ruiz, Valencia, Cama, Espinosa, Acuña.
Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 24 señores congresistas, más Otárola Verde 25, en contra 47, una abstención. Ha sido rechazada la exoneración. Bengolea, rojo, León, rojo, Julca, rojo. 50 en contra, 25 a favor, una abstención. Ha sido rechazada la exoneración de la segunda votación. Habiendo finalizado... Señor presidente, esto significa que aquí nos toman el pelo. Desde el año 2011 estamos con este tema y es más, presidente, este proyecto viene a la hora nona el día 17 de mayo y pese a que ha pasado a 2 comisiones, no se ha cumplido con hacer dictaminarlos y nos los traen ahora y no sé por qué el congresista presidente de la Comisión Agraria sustenta algo que su comisión ni siquiera ha debatido, ni menos aprobado dictamen alguno, presidente. Yo no creo que deba este tipo de cosas que son tan importantes que tienen que ver con la propiedad de empresas azucareras, presidente, donde hay serios cuestionamientos a lo largo de la costa peruana. Presidente, podamos nosotros estar en este juego. Es más, advierto que aquí hay una cosa media extraña. En la parte que se refiere a la exposición de motivos, en el último párrafo, antes de pasar a la parte de análisis costo-beneficio, se dice, a la fecha el plazo fijado por la ley 29925 no se ha cumplido por parte de quienes administran las empresas azucareras, perjudicando a los trabajadores. Y entonces no se cumple por quienes administran las empresas azucareras que de repente ni siquiera están pagando los impuestos al Estado y les vamos a seguir permitiendo que sigan perjudicando a los trabajadores. De otro lado dice, en el caso particular de la empresa agroindustrial X, la corporación Cayaltí, la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE ha incumplido con el plazo legal. Nuevamente. Ha sido rechazada. Vamos a ver unos temas muy breves, congresistas. Siguiente punto. De la Comisión de Economía y Agraria, proyecto de ley 2247, se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pago. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2247, por el que se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio de adquisición preferente de acciones de Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos. Con fecha 18 de julio del 2014, la Junta de Portavoces acordó la exoneración de los dictámenes. Tiene la palabra el congresista Lewis Alcázar, presidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Referente al proyecto de ley 2247, ampliación de plazo de venta de acciones del Estado en azucareras. Señor presidente, el Congreso de la República dictó la ley 29925, en donde se estableció la prórroga para la venta de las acciones del Estado en las empresas azucareras y la actualización del cronograma de pagos. Conforme a los términos de la ley 29925, hasta el 31 de marzo del 2013, las azucareras debían aprobar su estado final. Nos llevamos de las narices porque COFIDE no cumple y nosotros tenemos que entonces, ante ese incumplimiento, seguir ampliando la vigencia de la norma. Y dice, debido a que no ha aprobado conforme a lo ordenado por ley, es decir, hay un incumplimiento clarísimo de una ley dada por el Congreso, los estados financieros del ejercicio 2012, por 2 hechos importantes. La aprobación se hizo fuera de plazo. La aprobación es ilegal. Es decir, ¿qué pasa, presidente? O sea, COFIDE comete actos ilegales, no cumple con los plazos legales y nosotros, acorde con eso, tenemos que bailar la música que nos toca esa ilegalidad. Presidente, yo presento una cuestión
previa para que esto vaya a ser dictaminado, que se retire de la agenda y vaya a ser dictaminado por la comisión como corresponde en el momento que se vuelvan a formar al inicio del nuevo año legislativo las comisiones, presidente. ¿De qué se trata? ¿Cuántas veces más el Congreso de la República va a estar enfrentándose a este tipo de normas, donde todos incumplen, donde la ley no se cumple, donde se perjudica supuestamente a los trabajadores y el Congreso tiene que seguir de furgón de cola de esos incumplimientos? Presidente, por una cuestión de principio, reitero, presento una cuestión previa para que esto sea remitido a comisiones. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidente, este es un proyecto de ley que tiene que ver solamente... El ente encargado de la misma dentro del plazo de ley no se ha podido determinar la verdadera situación económica y legal de estas empresas agrarias. De ahí la necesidad de ampliar el plazo para actualizar el cronograma de pago de las empresas agrarias azucareras. Por tales consideraciones solicito a la representación nacional apoyar el presente proyecto de ley solicitando únicamente que dado el momento y oportunidad de este debate se precise en el artículo primero lo siguiente, en el primer párrafo, artículo primero, primer párrafo, las administradoras de las empresas agrarias azucareras deberán aprobar los estados financieros del ejercicio 2014 hasta el 31 de marzo del 2015. Y en el segundo párrafo del mismo artículo, el precio de la acción corresponderá a su valor contable, tomando como base de cálculo los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, debidamente aprobados conforme al párrafo anterior. Presidente, el autor del proyecto va a hacer un alcance adicional referente a este tema, dado que este proyecto de ley ha sido tramitado por acuerdo de Junta de Portavoces y puede dar un alcance mayor quien ha generado el proyecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. En reiteradas oportunidades, cuando se han presentado normas similares a esto, similares porque no son iguales, porque acá hay una gran variación. Lo que antes era el valor de la acción determinado para las empresas que coticen en bolsa, el valor de bolsa, y para los que no lo hagan, el valor contable, pero ahora todas son valor contable. Financieros del ejercicio 2012. Hasta 120 días después del plazo anterior, Proinversión debía vender las acciones del Estado a los trabajadores azucareros. En un plazo de 120 días computado desde la vigencia de la ley, las azucareras debían actualizar el cronograma de pagos. El precio de la acción se fijaría conforme a los estados financieros aprobados en el ejercicio 2012. Sin embargo, hasta la actualidad se tiene conocimiento de que en las empresas en las que el Estado aún mantiene accionariado, no se ha cumplido con los plazos legales establecidos, generando la imposibilidad que cientos de trabajadores ejerzan su derecho a la adquisición preferente de dichas acciones. Por lo tanto, siendo el precio un elemento esencial del contrato de compraventa, no se puede iniciar el procedimiento de venta si justamente no se fijó el precio de la acción. Conforme a la disposición final de la ley, el precio se fija por la diferencia entre el activo y el pasivo, de acuerdo a los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2012, aprobados por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número total de acciones. Siendo así, acorde con el artículo 1 de la Ley 29925, los estados financieros del 2012 debieron ser aprobados hasta el 31 de marzo del 2013, pero por razones ajenas a la voluntad de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras, dicha aprobación no ha sido posible, lo que imposibilita que la venta de las acciones se cumpla. Por lo tanto, al no haberse aprobado los estados financieros del 2012,